Hola a todos, bueno, clase número 3. En este caso nos vamos a enfocar como para hacer un afloje un poquito de las otras clases un poco más intensas, pero si le quieren dar un poco más de intensidad a la clase esta, pueden utilizar el primer entrenamiento, el primer ejercicio de la clase número 2, ¿sí? que es un ejercicio bastante intenso, ¿sí? Y también pueden utilizar justamente los abdominales que también trabajamos en esa clase. Ahora vamos a empezar con un ejercicio para aflojar un poquito, ¿sí? Y así poder entrenar lo que sería el próximo segmento de la fórmula, en este caso para el bloque número 1. ¿Sí? Bien, así que bueno, vamos a colocar ahí una posición frontal, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es exigirla un poquito, ¿sí? Y vamos a aguantar unos segundos, haciendo un poco de rebote, ¿sí? Cuando estiramos un poco en el principio de la clase, lo hacemos de manera más activa porque es lo que vamos a hacer después, o sea, activar un poco el cuerpo, ¿no? Generalmente en el final lo hacemos más estático, ¿sí? Aguantando para tratar de que el músculo justamente se estire, vuelva la fibra a su lugar, ¿sí? Y también lograr un poco más de flexibilidad. Bien, lo mismo ahí con el otro lado. Vamos a aguantar unos 20, igual unos 30 segundos. Yo lo estoy haciendo un poquito más rápido para explicarles, digamos. Bien. Ahí más o menos partimos de una posición media y vamos a ir a un lado y al otro. ¿Sí? Vamos a hacer unas 10 veces. A un lado y al otro. Si quiero puedo usar las manos. Si no, está bien así. Va a ser un poco más intenso si lo hago de un lado al otro sin apoyar las manos. Después lo mismo, pero apoyando solamente el talón, ¿sí? Si puedo bajo más, eso va como cada uno pueda. Si puedo, o si quiero más bien, usar las manos, ¿sí? Si nunca lo hice, mejor usar las manos para el equilibrio. Eso. Y después hacerlo así. Más o menos unas 10, 15 veces. Para hacerlo un poquito más. ¿Verdad? Sí. Quedar un poquito ahí. Si trabajé intenso en la semana, está bueno hacer una clase que me sirva más bien para aflojar un poquito. Eso. Voy acá a indicarle al cuerpo que lo vamos a poner en movimiento y no arrancar de una, por más que capaz que el trabajo de hoy no va a ser muy intenso. ¿Sí? Hacer ahí también unos 20 segundos. Lo mismo con el otro lado. Ahí el hombro. El anterior fue todo el tríceps. Lo mismo ahí al otro lado. Eso es. Bien, de ahí vamos a hacer acá, ¿sí? Y voy a ir hacia un lado. Lo mismo y hacia el otro. Eso. Ahí. Lo mismo al otro lado. Eso. Muevo un poquito ahí los hombros. Eso. Cabeza. Y vamos a ir un poquito de cintura. Eso es. Un poquito las rodillas. Los pies también. Eso. Bien. Como
les dije al principio, si le quieren dar más intensidad a la clase, ¿sí? Ahora vamos a trabajar un poco de fórmula, pero le pueden combinar lo que hicimos al principio de la clase 2, ¿sí? Y le van a dar una buena intensidad. Lo harían ahora, en este momento, ¿sí? Si le quieren dar un poco más de ejercicio aeróbico, ¿sí? Después trabajar un poco más tranquilo la fórmula. O hacerlo al revés también, puede ser de esa manera. Cinturones blanco, naranja y amarillo. Hicimos el segmento número 1 y que también es el segmento final de la fórmula con el otro lado. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocar de ahí posición media, ¿sí? Y vamos a trabajar golpe de puño, ¿sí? Esto es sencillo, más los que ya capaz que ya son cinturones amarillos, ¿sí? O naranjas, ¿sí? Cinturones blancos, es bueno practicarlo, siempre es bueno practicarlo, pero para trabajar bien todo lo que es el recorrido de la técnica, la rotación, llegar bien al lugar, en tiempo, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, estar natural, ¿sí? Posición natural, ¿sí? Voy a señalar y voy a golpear cayendo en la posición. De ahí vamos a hacer unos 20 con un lado, ¿sí? Y 20 con el otro lado, ¿sí? De ahí acá, ¿sí? Cayendo en la posición media. Después vamos a hacer 10, pero lo vamos a hacer doble. De ahí, ahí, caigo, ¿sí? Caigo. La progresión esta es buena para ir aprendiendo y coordinando, no pasar directamente a la última, ¿sí? ¿Sí? De esa manera, voy a trabajar el timing, ¿sí? Y ni que hablar que si lo realizo unas 20 veces, ¿sí? También mi posición media, si la hago bien, voy a estar trabajando mucho todo lo que es mi zona inferior, ¿sí? Aparte del trabajo de los brazos. Ahora vamos a hacer una técnica que se llama golpe de punta de dedo vertical, que conjunto con la doble defensa media canto, la defensa alta, la defensa baja canto, ¿sí? Es otro de los básicos que tenemos, ¿sí? ¿Va? La idea es colocar la mano en posición de canto, como generalmente hacemos, ¿sí? Esta mano va al costado, esta va a señalar y va a golpear. Lo que vamos a hacer es una media rotación, ¿sí? Ahí, ¿está? Ahí, ¿sí? Ok, bien. Al otro lado sería lo mismo, ¿sí? Entonces voy a practicar primero un lado y después el otro. Para después hacer esto. Golpear, cierro, abro, golpeo, cierro, abro, golpeo, cierro, abro, golpeo, cierro, abro, golpeo. Para después poder hacerlo un poco más continuo. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Pero eso me va a llevar tiempo, por eso lo tengo que hacer de manera progresiva. Una vez sacado todo eso, vamos a trabajar en el segmento próximo, que solamente son 4 movimientos, ¿sí? Donde la idea es que voy a mover mi pierna derecha y voy a golpear derecho, izquierdo, ¿sí? Y de ahí voy a levantar mi pierna izquierda y al momento de caer voy a hacer los golpes de punta de dedo, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar al revés porque obviamente que al revés no se vio, ¿sí? Estoy acá, hago los puños, ¿sí? La mano que estaba señalada la mantengo, la otra la abro, esta, ¿sí? Y al girar caigo, ¿sí? Y realizo, ¿sí? ¿Tá? Esos 4 movimientos son el próximo segmento de la fórmula, que también la idea es que justamente lo practiquen, ¿sí? Yo diría que por lo menos unas 20 veces, ¿sí? Pero haciendo toda la progresión anterior, ¿sí? Haciendo los puños, cayendo, el otro, después el punta de dedo, ¿sí? Para después ir combinando, ¿sí? De esa manera. ¿Tá? Entonces, completamos el segmento de esta manera, de ahí, puño, puño, giro, punta de dedo, ¿sí? Dominé eso, ¿sí? ¿Tá? Y lo que puedo hacer es unirlo a lo que ya había hecho previamente, ¿sí? ¿Tá? Entonces ya podemos ir uniendo lo que sería la fórmula, ¿sí?
fórmula Chariot, Pioné. Voy a mover pierna izquierda para el chumbí, ¿tá? Y de ahí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Tá? Ok. Practico. ¿Sí? Lo mismo con el otro lado. ¿Tá? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando lo hago con izquierda, empezando con izquierda, es donde voy a combinar. De ahí, puño, puño, ¿sí? Punta de dedo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, ¿sí? Cuando lo hago con derecha, eso va para el final de la fórmula, después lo vamos a trabajar. Pero cuando empiezo con izquierda, ¿sí? ¿Ah? De ahí es cuando vamos a combinar lo que acabamos de hacer. Estamos acá, ¿sí? De ahí esa mano se señala y ¿cómo practicamos? Puño, puño, punta de dedo, ¿sí? ¿Ah? Y ahí combinamos, ya tenemos una buena parte de la fórmula. Otro detalle es que en los dos golpes de puño van dos kiaps, en el 7 y en el 8. Eso quiere decir que cuando caigo acá, kia, kia, ¿sí? Y ahí giro, ¿sí? ¿Ah? O sea que tenemos 10 movimientos de lo que sería, la fórmula, ¿sí? La idea es que practiquen todo eso, ¿sí? Desde lo más básico hasta llegar a unir todo y ya también, como les mostré, practicarlo también con el lado derecho, ¿sí? Solo, pero así ya también lo tienen practicado para cuando hacemos el final. Después, lo ideal sería que hicieran un estiramiento, ¿sí? Tienen también en las clases anteriores, ¿sí? En la clase 1 tienen un estiramiento, ¿sí? Así que lo pueden utilizar. Y como les dije, si quieren darle más intensidad, lo que hacen es utilizar el ejercicio del principio de la clase 2. Inclusive, si queremos trabajar un poco más intenso, entre cada ejercicio que marqué recién, o sea, por ejemplo, hice puño, puño, ¿sí? Puño, puño, ¿sí? Puño, puño para el otro lado. Entre cada uno de esos ejercicios puedo hacer uno de los abdominales que marqué la clase anterior, ¿sí? ¿Tá? O también podemos hacer una serie de lagartijas, ¿sí? Eso va a depender de la intensidad que le quieran dar a la clase de hoy. Si la quieren hacer un poco más tranquilo, solamente para trabajar lo que es memorización y para trabajar la fórmula, ¿sí? Está bien y les va a servir también como para aflojar un poquito después de la clase, hacer un buen estiramiento. Así que bloque 1, sería su clase. Bien, seguimos con el bloque número 2, ¿sí? Ni que hablar, hicieron toda la parte del principio, ¿sí? La parte de estiramiento, si te quisieron dar más intensidad, ¿sí? Pero ahora vamos a enfocarnos en lo que es la parte específica para los camuflados verdes y violetas. Bien, en la clase anterior hicimos el primer segmento de fórmula, que son 5 movimientos, ¿sí? Donde hicimos doble defensa media canto, golpe de codo, justo, circular hacia adentro, pata de giro costado, perdón, y golpe de codo reforzado. ¿Sí? La idea inicial sería que estos dos segmentos, ¿sí? Tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿sí? Lo practiquen, ¿sí? Por lo menos unas 10 veces, ¿sí? De esa manera, para recordarlo, y también porque es un segmento que es complejo, entonces está bueno ir trabajando los distintos detalles. Yo creo que uno de los detalles más complicados es lograr entender que mi posición espaldar, ¿sí? Está enfocada hacia un punto, pero mi golpe de codo y mi contacto visual hacia el otro, ¿sí? Manteniendo el cuerpo derecho, haciendo esto, ¿sí? Yo voy a patear giro de costado y voy a hacer eso ahí, ¿sí? Eso es uno de los detalles más complicados a veces de lograr comprender cuando hacemos esa parte en la fórmula, ¿sí? Entender que el codo va hacia atrás, que el codo va hacia atrás, ¿sí? Hacia una persona que tengo atrás mío, ¿sí? Por lo tanto, la postura tiene que ser esta, ¿sí? Y como les explicaba en alguna clase anterior, va todo enfocado hacia adelante. O sea, estoy bloqueando, atacando, ¿sí? Siempre a la misma dirección,
¿sí? ¿Ah? Eso diría que lo tendrían que practicar, ¿sí? Capaz que los que ya la hicieron esta fórmula, ¿sí? Cinturones violetas, por ejemplo, capaz que ya la tienen un poquito más dominada, pero los que son verdes o camuflados, sería bueno. Vamos a hacer de acá, ¿sí? Desde atrás, vuelta, patada repetida, ¿sí? Y vamos a hacer una progresión también. La progresión va a ser la siguiente. Voy a hacer primeramente 5 veces pateando un mismo lugar y tratando de aguantar mi equilibrio, ¿sí? Si logro hacer eso, ¿sí? Le voy a dar altura a la segunda patada. Voy a hacer 5 más, dándole altura a mi patada, ¿sí? Dependiendo de cuál de las dos maneras me va saliendo mejor, o sea, si logré la última que me salga mejor, voy a utilizar esa. Si no, voy a utilizar la primera todavía hasta lograr un buen equilibrio, ¿sí? Obviamente que en lugar de 5 puedo hacer 10 si quiero trabajarlo un poquito más. Entonces, después de eso, después de elegir con cuál de las dos voy a trabajar, voy a hacer vuelta, vuelta y doble defensa media al caer, ¿sí? Y tiene que ser al caer, todo al mismo tiempo, ¿sí? Lo mismo con mi otra pierna, ¿sí? Diría que por lo menos 10 veces sin la defensa y 10 veces con la defensa, ¿sí? ¿Ah? Lo mismo con izquierda, ¿sí? Porque lo vamos a repetir con los dos lados. La sección la pueden regular ustedes, pero que la primera por lo menos tiene que ir al medio, ¿sí? No puede ir por debajo. Después de eso vamos a agregarle una defensa antes. Voy a avanzar en posición de sparring, doble defensa media, voy a hacer vuelta, vuelta, doble defensa media, ¿sí? Y ese mismo ejercicio lo voy a repasar con el otro lado. Doble defensa media, vuelta, vuelta, doble defensa media. Enfocarse que la vuelta patada tenga buen recorrido tanto la primera como la segunda, ¿sí? De esa forma se va a ver bien. Si le hago las dos al medio está correcto también, ¿sí? Si tengo un poco más de flexibilidad y equilibrio, puedo hacer la segunda a sección alta, ¿sí? Como que golpear al medio y después la cabeza, ¿sí? Ese segmento va a continuación justamente del otro. Y para los que hacen mitad de fórmula, con estos dos segmentos ya arman la fórmula, lo cual es súper sencillo, ¿tá? ¿Sí? Van a encontrar que les va a resultar súper sencillo, ¿sí? Practico todo por separado, ¿sí? Y ahora después lo vamos a unir. Entre medio de eso, le queremos dar más intensidad, podemos hacer series de abdominales y de lagartijas, ¿sí? ¿Tá? Estamos acá, ¿sí? Hicimos de ahí 1, 2, la fórmula sale hacia el lado izquierdo, 3, 4, 5. Y desde ahí, de donde tengo el codo, voy a preparar y voy a salir completamente hacia atrás en posición de sparring, doble defensa media, vuelta, vuelta, doble defensa media, ¿sí? De esta manera ya tienen una parte, ¿sí? De la fórmula, ¿sí? La fórmula, no lo dije ahora, pero el chumbí va a mover izquierda, ¿sí? Justamente va a salir hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y ahí van a tener una parte ya de nuestra fórmula. Para los que son cinturones violetas, ¿sí? o cinturones violeta decidido, violeta recomendado, ¿sí? Esta fórmula ya la trabajaron. Entonces, si ya la trabajaron, vamos a trabajar otra combinación, ¿tá? Lo puede practicar la gente que es cinturón camuflado verde, pero no lo va a tener en la fórmula todavía, entonces digamos que pueden darle más importancia a trabajar lo otro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar, y esto lo podemos hacer agarrado, ¿sí? Agarrado de algo, ¿sí? Primeramente vamos a trabajar la combinación de patada de frente y patada de costado, ¿sí? Así como lo hice yo recién, frente y costado. Después de eso, sí, que practiqué por lo menos 10 veces para un lado y 10 veces para el otro, ¿sí? La vamos a hacer con las posiciones. Voy a trabajar desde posición frontal, ¿sí? Entonces voy a hacer frente, costado y voy a caer de vuelta ahí en posición frontal, ¿sí? Atrás. ¿Ah? Eso como para entrenar primeramente, ¿sí? La patada, ¿sí? Lo mismo con la otra pierna. Después lo que vamos a trabajar, ¿sí? Es lo que llamamos defensa en cuadro. La defensa en cuadro es una combinación de dos defensas, ¿sí? De defensa alta,
¿sí? Lo único que estoy usando una mano sola. Y de defensa media, ¿sí? Como cuando hago doble defensa media, ¿sí? Entonces, de ahí acá, ¿sí? Defensa en 4. Voy a trabajarla ahí, voy a trabajarla en posición espaldar. Trabajé unas 10 veces, más o menos, con un lado, con el otro, y voy a avanzar en posición espaldar. Y ahora, después que practiqué también 10 veces, avanzando con una pierna, avanzando con la otra, ¿sí? Lo que voy a hacer es combinarlo con la patada de recién. Entonces, hago defensa en cuadro, ahora desde espaldar, ¿sí? Pero voy a volver a frontal. Voy a hacer frente, costado y voy a volver a frontal, ¿sí? Domino eso 10 veces, ¿sí? O más, lo mismo con el otro lado. ¿Sí? Y lo que le voy a agregar es un golpe que se llama golpe de puño vertical, que también es otro básico. Ya tenemos 2 básicos con este en esta segunda mitad, ¿sí? El golpe de puño vertical básicamente es así, ¿tá? Entonces hago la mitad de la rotación, ¿sí? Golpea igual con los 2 nudillos principales, ¿sí? ¿Tá? Pero ¿sí? El puño va en esta forma. Cuando lo practiqué, lo voy a hacer en frontal, posición frontal, ¿sí? De ahí con un lado y con el otro. Y después uno todo eso, ¿sí? Defensa en cuadro, frente, costado y puño vertical. Si me cuesta al principio, caigo, señalo, golpeo, para que después hacer todo junto, ¿sí? Puño vertical, ¿sí? Mano de atrás, por lo menos, ¿sí? Lo mismo para el otro lado. Entonces ahí los que son cinturones avanzados en el bloque, ¿sí? Que ya hicieron la fórmula, ya van a estar trabajando algo que está en la segunda mitad, ¿sí? Cuando terminemos de repasar la primera, ya van a seguir con esta parte. Así que practico defensa en cuadro, golpe de puño vertical, la combinación de frente y costado, ¿sí? Y unir justamente todo eso en un segmento, ¿sí? Para terminar, cuando dominan todo eso, van a hacer también un estiramiento, ¿sí? Como marqué para el bloque 1, ¿sí? Utilicen la clase 1, ¿sí? Que les va a servir para hacer un buen estiramiento. Y obviamente que si quieren pueden combinar justamente los ejercicios de la clase 2 para darle un poquito más de intensidad. Bien, bloque número 3. Hicimos todo el trabajo de estiramiento al principio, ¿sí? Como les dije a los bloques anteriores, si quieren darle un poco más de intensidad, mezclan los ejercicios que hicimos al principio de la clase 2, también junto con los abdominales. De esa manera van a lograr un poco más de intensidad. Pueden hacer eso al principio y ahora entre los movimientos que hagamos de fórmula podemos trabajar los abdominales, inclusive podemos darle un poquito también a hacer lagartijas, ¿sí? Y de esa manera le damos un poco más de intensidad a la clase si le quieren dar un poco más físico. Si quieren trabajarla como les dije anteriormente para los anteriores grupos, darle un poco simplemente como para estirar y trabajar la fórmula, está súper bien de esa manera. Hicimos un segmento en la clase anterior, ¿sí? Uno de los principales, ¿sí? Vuelta, costado, doble defensa media reversa, puño gancho, ajusta, palma, talón, ¿sí? Para los que hacen mitad de fórmula, ¿sí? Cinturones azules, ¿sí? Recomendados, decididos, ¿sí? Esta fórmula no la han trabajado, van a hacer la mitad de la fórmula. Esto lo van a iniciar con pierna izquierda. Para los que ya van a hacer la totalidad de la fórmula, lo van a tener que iniciar también con pierna derecha y hacerlo todo el mismo segmento, ¿sí? Pero con la derecha, ¿sí? ¿Tá? De esa manera ya van a tener preparada la segunda mitad. Bien, lo que vamos a iniciar ahora es a trabajar un poquito hacia el principio de la fórmula, ¿sí? ¿Tá? La idea, ¿sí? Es que mi fórmula, vamos a hacerlo completo, estoy aquí, moví pierna derecha, miré hacia la derecha, preparé defensa en cuadro canto, pisé en posición espaldar y hago la defensa que va a tener que durar unos 5 segundos de principio a fin. Voy a mirar, voy a preparar, voy a cambiar la repartición del peso, espaldar para el otro lado y 5 segundos más ahí. Una vez que estoy ahí, voy a mirar hacia el frente, mi pierna derecha se va a ajustar
y voy a preparar defensa baja. Voy a avanzar con mi pierna izquierda, defensa baja en posición espaldar, golpe de puño y voy a repetir defensa baja, golpe de puño. ¿Sí? ¿Está? Esos son los dos primeros segmentos de la fórmula, ya que el primer segmento son 2 movimientos y el siguiente son 4. ¿Está? Ese es el inicio de la fórmula. Como ven, tiene un inicio en tensión, lento, controlado, ¿sí? Y en la defensa baja tiene que explotar mi fórmula. Contacto visual y esa parte tiene que ser fuerte. Seguido a eso, practiqué eso varias veces. Sí, puedo practicar primero la defensa en tensión, eso sería bueno. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Después de hacer el golpe de puño, es contacto visual y hacer la combinación que practicamos previamente. ¿Sí? ¿Está? De esta manera, ¿sí? También ya van a tener 11 movimientos de la fórmula y justamente en ese 11 va el, que es la palma talón, va el primer key-up de la fórmula. ¿Está? ¿Sí? Para los que van a hacer completa la fórmula, ¿sí? Lo que vamos a practicar es el final también de la fórmula, ¿sí? Que es la única parte que no la van a repetir, ¿sí? ¿Está? Que para los que hacen la mitad de la fórmula, no, en este caso no tienen por qué practicarlo, ¿sí? En este momento. Por las dudas, voy a practicar el segmento que hice en la clase anterior, ¿sí? Por lo menos unas 10 veces con cada lado, ¿sí? Para después practicar el principio también, ¿sí? Unas 10 veces para ese único lado, para después unir todo, ¿sí? No hagan todo de entrada, entonces sí van a trabajar parte por parte y van a obtener un mejor resultado en el final. Después de eso, los que van a hacer fórmula entera, ¿sí? Lo que vamos a practicar es hacer defensa X, ¿sí? Baja X, pisando derecha atrás, ¿sí? Mi pierna izquierda está adelante, mi mano está arriba, la izquierda. Desde ahí subo la guardia, pateo de frente y después de que junté mi pierna, mis manos van a venir acá y voy a hacer defensa alta X canto. La idea es ahí. También respeto la misma regla de hace un rato. Izquierda por delante. ¿Sí? Preparo y lo mismo. Piso atrás, cambia el cruce, ¿sí? Pateo y ahí. Y cuando retrocedo lo hago hacia atrás, ¿sí? La idea justamente es practicar, puedo practicar solamente acá primero, con un lado y con el otro, obviamente, ¿sí? Después practicar la defensa X alta, ¿sí? Practicar desde la patada, que esta es la parte más difícil, darle clavado a la patada y lograr ahí, para después hacer los 3, para después hacer los 6, ¿sí? De esa manera van a hacer una buena progresión de su fórmula, ¿sí? Sé que muchos ya capaz que hasta la recuerdan la fórmula y la quieren practicar toda, la pueden practicar, ¿sí? La idea es ir enfocándonos en partes como para irla mejorando, ¿sí? Porque si a veces la practico solamente toda, capaz que no le mejoro tanto, la voy a seguir haciendo igual que siempre y la idea es que tenga una mejora con respecto a la primera vez. Al terminar, tiro, ¿sí? Cosa de darle un buen afloje, más si lo hice ahora el fin de semana, ¿sí? Para poder empezar la semana con energía y también ya teniendo un poquito más de conocimiento de la fórmula. Bien, cinturones negros. Bueno, hicimos un afloje al principio, ¿sí? La idea, bueno, por las dudas antes de eso, aclarar, cinturones rojo-negro pueden justamente hacer todo lo de los colores, ¿sí? Lo del bloque 1, lo del bloque 2 y lo del bloque 3, ¿sí? Si creo que me voy a confundir, me voy a enfocar solamente en un cinto, por ejemplo en una fórmula, o sea, en un bloque, ¿sí? Y cuando termino ese bloque, tomo lo del bloque 2, ¿sí? O sea, vuelvo a revisar los videos del bloque 2 y lo mismo con lo del bloque 3. Eso dependiendo un poco cada uno, ¿sí? Si creen que no, pueden ir haciendo todo. Yo sé que hacer todo, por ejemplo, ahora en una clase, capaz que les resulta pesado y capaz que no le van a enfocar mucho en cada uno de ellos.
Entonces, por eso les digo que pueden enfocarse en uno, ¿sí? Sí, eso como para que lo tengan presente también los cinturones rojo-negro, que hacen un poquito todo. Y ahora sí, para los cinturones negros, más allá del rango, ¿sí? La idea sería hacer una revisión de todos los segmentos de las fórmulas, ¿sí? Entonces, trabajar por lo menos una o dos veces cada segmento de fórmula, ¿sí? Y si, como les dije anteriormente al resto, si quieren darle más intensidad, pueden combinarlo junto con los ejercicios que hicimos en la clase 2. Pero lo pueden combinar de una manera diferente. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, el primer segmento de la fórmula, ¿sí? Si soy primer dan, ¿sí? O el primer y el segundo segmento, o sea, pueden trabajar un lado de la fórmula, ¿sí? Trabajarlo unas 5 veces, por ejemplo, unas 3 veces, ¿sí? Y hacer uno de los ejercicios que hicimos en la clase anterior. Cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a tomar uno de los más nuevos, ¿sí? Y lo trabajo, por ejemplo, durante esos 20 segundos, ¿sí? Y en lugar de descansar, hago la otra parte de la fórmula, ¿sí? De esa manera, toda la fórmula, ¿sí? Entonces, trabajé un segmento de la fórmula, trabajé uno de los ejercicios, cualquiera, ¿sí? Cualquiera de ellos, ¿sí? Acá estoy mostrando algunos, ¿sí? Como para que los recuerden, pero los pueden mirar y decidir cuál van a hacer, ¿tá? Así hasta terminar toda la fórmula, ¿sí? Terminé toda la fórmula y voy a hacerlos todos esos ejercicios de manera enganchada, igual que como estaban en la clase anterior, ¿sí? Entonces lo hago todo enganchado y enseguida hago la fórmula, ¿sí? Obviamente que va a ser intenso, ¿sí? Porque es muy aeróbico, ¿sí? Obviamente pueden descansar un segundito, ¿sí? Y les va a dar un buen trabajo para resistencia de fórmula, y a su vez cuando trabajaron por partes justamente les va a dar la parte técnica, ¿sí? Si lo quieren hacer más tranquilo, sea solamente para trabajar la fórmula, bueno, saco todo eso, ¿sí? Y no lo realizo, ¿sí? Y me enfoco solamente en la fórmula, ¿sí? También trabajen la parte de armas como para culminar, ¿sí? Por lo menos trabajenla un par de veces la fórmula de armas, ¿sí? Ya que son de los requisitos que van a tener para examen. Recuerden que cinturones negros van a tener la fórmula, ¿sí? Y la parte de armas por Zoom, ¿sí? Y también otra de las cosas que pueden entrenar, no sé si hoy, pero bueno, si lo quieren hacer ya hoy y hacer súper completo su entrenamiento, ¿sí? Si tienen un buen rato, ¿sí? Van a empezar capaz que más de una hora, ¿sí? Hacer 2 simulación de sparring de 1 minuto, ¿sí? Está como que si estuviera haciendo sparring. Generalmente lo que puedo hacer es aumentar la apuesta. En vez de hacer 2, hacer 4, ¿sí? O hacer 2 minutos en lugar de 1. ¿Para qué? Para entrenar, digamos, de manera sobrado. O sea, hago el doble de lo que voy a hacer el día de mi examen, ¿sí? De esa manera creo que van a tener un buen entrenamiento, ¿sí? Para el día de hoy o para cuando lo decidan entrenar, ¿tá? Entonces, un segmento de fórmula, lo pueden armar los segmentos, partir como quieran, ¿sí? Dependiendo su fórmula, ¿sí? Y uno de los ejercicios de la clase 2, ¿sí? Y después cuando le toque hacer toda la fórmula, previo al hacer la fórmula, se mandan todos los ejercicios combinados, que son 10, ¿sí? De 20 segundos cada uno, y después la fórmula, y seguro que van a quedar ahí destruidos. No se olviden de estirar, ¿sí? Cosa de aprovechar bien, aflojar bien, ¿sí? Y de que se recupere mejor el cuerpo, y a su vez también para estar mejor físicamente, mejor para patear, ¿sí? Eso va a ser súper importante, ¿sí? Si no, generalmente me cuesta más cuando vuelvo a la rutina de la clase, ¿sí? Porque estoy más molesto, más duro, ¿sí? Bien, así que bueno, espero que puedan entrenar, ¿sí? Y nos vemos la próxima.